Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos, Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Continuamos desarrollando esta serie Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Te das cuenta el tiempo que llevamos sobre este tema? Uno cree que al comienzo esto va a ser de una semana, 2 semanas, pero no. Aquí estamos, es sujetos, es a las Escrituras, a la voluntad de Dios, que ya sabemos que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, si sabemos que es así, es porque hay mucha tela que cortar. Mira todo lo que realmente este tema nos ha dado, tantas enseñanzas. Y lo que viene, te aseguro que si tú estás deleitándote como yo, vas a seguir disfrutando. Eso sí te lo aseguro realmente. Y es así como aprenderás cada vez más y más en lo que tanto te he venido demandando por tu propio bien, por supuesto, y vas a tener experiencias con Dios. En la manera en que tú disfrutes estudiar la palabra de Dios, vas a tener experiencias con Dios. En la manera en que tú disfrutes orar, acercarte a Dios. En la manera en que tú disfrutes ir a tu iglesia, a la congregación. En la manera en que tú disfrutes escuchar la palabra de Dios, alabar, adorar, ayunar. ¿Cierto? Hacer vigilias. Vas a tener experiencias con Dios. Claro que sí. Te exhorto para que realmente tengas esta seguridad de disfrutar de estas hermosas enseñanzas. ¿Qué significado entonces tiene el arrepentimiento para la vida eterna? Eso es lo que estamos trabajando y para eso estamos desarrollando la metáfora del árbol arrepentido. Ya llevamos entonces lo que es el terreno y las raíces. Y las raíces hablábamos de que hay 2, ¿cierto? La una es la convicción de pecado y la otra es la confianza en Dios. Ahora vamos entonces con las siguientes partes que las vamos a desarrollar junticas. Las siguientes partes son el tronco y las ramas, es decir, la C y la D, ¿cierto? La C y la D, la 3 y la 4, el tronco y las ramas. Y allí vamos comprendiendo que realmente el tema del arrepentimiento sí tiene que ver totalmente con la vida eterna, porque de eso se trata esta metáfora, la del árbol arrepentido. Entonces las ramas, como el tronco, son las características o frutos visibles del arrepentimiento, ¿cierto? Las ramas como el tronco como las ramas son visibles. Es lo que realmente nos está mostrando esta enseñanza de una manera muy clara. Características o frutos visibles del arrepentimiento. Aquel que antes andaba en la carne y vivía según los deseos de la carne, cuando se arrepiente, su arrepentimiento se evidencia en que ya no anda según la corriente de este mundo, sino que por el Espíritu hace morir las obras de la carne. Es así. Y no hay más. Busca donde tú quieras, como tú quieras, busca cualquier interpretación, busca
la forma en que para ti sea diferente, como tú quieras. Y te digo, nunca lo vas a hallar. Nunca podrás ver el fruto a la luz de la Biblia esquivando o capoteando la palabra de Dios. Eso no te va a pasar a ti, ni a nadie le ha podido pasar en absoluto. Te podría dar ejemplos de la Biblia en su momento. Jacob en su momento capoteaba la palabra de Dios. Su madre le enseñó. Estudia la vida de Jacob y te das cuenta cómo él consiguió sus riquezas. Pero él se dio cuenta con el tiempo que no era la más correcta. Él se dio cuenta que tenía que ser como Dios y no como él. Pero él llegó a tener muchísimas riquezas y las tuvo, literalmente, la Biblia lo enseña. Pero no de la manera adecuada, no de la manera justa, como es agradable a Dios. Por eso es que la prosperidad falsa existe. Por eso es que yo no puedo estar buscando ser próspero a como de lugar, bajo ninguna circunstancia. De hecho, en la vida cristiana, el fin no puede ser la prosperidad financiera. Jamás, no puede serlo. Me da pena contigo si piensas lo contrario. Me da pena con el pastor que piensa lo contrario, pero la vida cristiana no está enfocada en la liberación financiera, en la riqueza, en la prosperidad financiera. Jamás de los jamases. Eso es un cuento de hombres, eso es una fábula de hombres, eso es una doctrina humana. Es así de sencillo, no es más. Y en la vida del arrepentimiento, eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Que cuando hay un arrepentimiento genuino, hay evidencias en que ya no se anda según la corriente de este mundo, sino es según el Espíritu, porque el Espíritu hace morir las obras de la carne. Vamos a leer, por ejemplo, la palabra de Dios, vamos a leerla. Te invito para que abras la Biblia en el libro de Romanos, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 14. Y yo te la quiero leer en la NTV. Romanos 8, 12, 14. Dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. ¿Te das cuenta? No estás obligado a hacer lo que tu carne te dice que tengas que hacer. Pues, si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ay, bendito sea el Señor. Aquí es donde siempre ya yo creo que te tengo acostumbrado, y es que la palabra es maravillosa. O sea, es tanta veracidad, tanta congruencia. Bendito sea el Señor, que Dios tiene que no ver esto. Es como decir, entonces es un ciego. Es un ciego el que no quiere entender realmente. Pero la Biblia lo dice tan claramente. Pues si viven obedeciéndola, morirán. ¿Qué? Si viven obedeciendo a la naturaleza humana, la naturaleza de su carne, la naturaleza pecaminosa. Dice, ustedes van a morir entonces. ¿Cuándo Dios enseña lo contrario? Eso es ser amarillista. Yo por eso es que no entiendo tanto cristiano que aborrecen la palabra de Dios en estos términos, que dicen, no, yo no puedo creer que Dios sea malo. ¿Quién dijo? Es que Dios no es malo. El malo soy yo, el malo eres tú. El malo somos nosotros cuando concebimos equivocadamente, erróneamente la palabra de Dios. Nosotros somos los malos. Como en eso sí tienes toda la razón. Es que Dios no es tan malo. Yo no puedo creer que Dios sea malo. Con eso no estás diciendo nada bueno, ni te estás conquistando el corazón de Dios, te lo quiero decir. Con eso no te estás ganando a Dios, ni te lo estás echando en el bolsillo porque digas que Dios no es malo. Es que no lo es. Eso es obvio, que Él no es malo, Él es bueno. Entonces, si Él no es malo, ¿por qué tú no comprendes la palabra de Dios entonces? Porque el que no es malo está enseñando lo bueno, para que lo malo entienda lo bueno de Él. Y entonces, ¿por qué no se comprende de manera que comencemos a caminar como Él? ¿Sí se da cuenta?
no estando obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa les incita a hacer, pues si viven obedeciéndola van a morir. ¿A quién? A la naturaleza pecaminosa. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, van a vivir. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aquí está un punto interesantísimo. Versículo 14 termina diciendo, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Recuerda que estamos en el tema del tronco y las ramas, que son características o frutos visibles del arrepentimiento. Tronco, ramas, visibles, palpables. Eso tú palpas el tronco de un árbol y tú palpas las ramas, son visibles. Así tiene que ser tu arrepentimiento. ¿O qué crees? Que el arrepentimiento es simplemente de palabras. Recuerda que las palabras se las lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento, pero son nuestras propias palabras. Más la palabra que el Señor Jesucristo nos enseñó. Él dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es mucha la diferencia. Muchísima, totalmente la diferencia. Ahora, el verdadero arrepentimiento da frutos y anda conforme a la nueva vida en Cristo. De eso se encarga realmente el Espíritu Santo, de convencernos desde ese punto de vista, de que el verdadero arrepentimiento del que se sabe arrepentir genera frutos, produce frutos y va a mostrar la nueva vida en Cristo. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 7 versículos del 10 al 11, NTV. 2 de Corintios 7, 10, 11. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. De eso es que estamos hablando, de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento verdadero, de un arrepentimiento espiritual. De eso que dice Mateo 3:8, hacer frutos dignos de arrepentimiento, de aquel arrepentimiento que genera frutos. Es decir, en palabras castizas humanas, resultados, ¿cierto? Porque es que eso es lo que el mundo espera de la humanidad, resultados. Tú comienzas a trabajar y a la empresa a la cual le trabajas te pide resultados. Vas a estudiar, lo que sea que estés estudiando, tienes que dar resultados. En tu casa, tienes que dar resultados. Tienes que ser una persona que ayude a la casa. Donde quiera que tú estés, tienes que producir resultados. En la vida en el Espíritu no es nada diferente, en absoluto. Si todo lo de este mundo, de una u otra forma, está sustentado en la Biblia, solamente que el mundo no glorifica al mundo. Y por eso hace las cosas a su manera, no como Dios demanda que se tienen que hacer. Entonces el arrepentimiento que tú realmente debes vivir es el que produce frutos. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta el arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Eso es lo que inclusive mucho cristiano experimenta. Cristianos, sí. ¿Cuántos cristianos todavía experimentan este tema de la depresión, de la tristeza, de la ambigüedad, de no tener estabilidad emocional? ¿Sabes por qué? Porque viven esclavos del pecado. ¿De cuál pecado? Pues de no aceptar el perdón de Dios. Es que no aceptar el perdón de Dios, eso es un pecado, precisamente porque es no creerle a Dios que ya me perdonó mis pecados en Cristo Jesús. Dios de los cielos, ¿cómo tanto cristiano, cómo tanta cristiana, tanta iglesia de Dios se está perdiendo porque sencillamente llegan a un punto en que se atrancan? Entonces siguen viviendo del pasado, y el pasado que les da y les da vueltas, que los lleva para un lado y para otro lado, al punto de que los marea, y entonces una persona mareada entonces no es estable para caminar, comienza a tambalearse, no tiene estabilidad.
Así vive el cristiano, mucho cristianismo, pero muchísimo viven así de todas las iglesias básicamente, y no te puedo decir que la mía es la excepción. Es decir, la iglesia que mi esposa y yo ministramos, no te puedo decir que somos una iglesia en excepción, que todas las personas allí sí viven la experiencia del arrepentimiento genuino. ¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiéramos nosotros como pastores? Pero es una lucha precisamente de poderles transmitir esa seguridad de que Cristo murió por los pecados. Cristo murió, ya no existe, el pecado literalmente no existe. El tema es que no existiendo, entonces le dan vida. Y por eso es que no han entendido la primera parte del Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Matar, hurtar y destruir. Ese es el propósito del diablo para el mundo entero, y mucho más para los cristianos. Ya no les puedo quitar la salvación, pero les hago imposible su vida en Cristo. Les hago imposible la vida en este mundo. Mientras estén en este mundo, se las hago imposibles para que no vivan gozosos, para que la salvación no sea el gozo para ellos. Eso no le sucedió al salmista David. Recuerda, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué perdió el gozo? No perdió la salvación, perdió el gozo que produce, que da la salvación, porque pecó. Eso es lo que hace mucho cristiano, y por eso te digo, no tienes que estigmatizar o diabolizar esta palabra. Simplemente entiende que el pecado, nuevamente te lo recuerdo, es todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Cuando tú no haces lo que Dios te demanda que tú hagas, estás pecando, te estás equivocando, estás errando, y eso te produce a ti una vida desagradable a Dios. Y muchos cristianos son tan deportivos y tan coloquiales, ¿cierto? Son tan libertinos, tan en su forma de pensar que vuelvo y te digo, todo lo colocan de una manera como tan fácil. No, eso no significa nada. Significa tanto que tú no estás agradando a Dios. Significa tanto que realmente, por eso es que no conoces el arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario y hay que vivirlo homogéneamente. El arrepentimiento hay que vivirlo a la luz de la palabra de Dios. Así es que hay que vivirlo. Miremos, por ejemplo, lo que sucedió al final de la predicación del apóstol Pedro, cuando convenció a los oyentes de que ellos mismos habían crucificado a Jesús. ¿Qué frutos visibles entonces se evidenciaron? Compungidos de corazón, confesaron su pecado y su necesidad de perdón, y luego se añadieron a los demás creyentes. El libro de los Hechos capítulo 2, versículos 37 al 42. Vamos a leerlo porque para eso estamos acá, para traerte la palabra de Dios. Dice entonces: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban entonces a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Esto es un cambio, entendiendo que hay un arrepentimiento realmente, y eso es lo que se produce dentro de la metáfora del árbol arrepentido. Entonces el tronco y las ramas son las características o frutos visibles del arrepentimiento. Esto es lo que produce. Esto es lo que tiene que verse en ti entonces, por si no lo sabías. Por si no lo sabías, iglesia, es así como tienes que aprender a experimentar el tema del fruto. Mañana vamos a continuar con esto y a seguir aprendiendo mucho más para la gloria de Dios. Te invito para que te acerques al Dios Padre Todo Soberano en una oración sincera, en una oración realmente que Él vea que tú sí estás en comunión con Él. Acércate a tu Dios, a tu Padre Santo, y dile: Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias por mostrarme cada vez más y más,
Y gracias por no cansarte, Señor. Cuánto te agradezco que no te canses, Señor bendito, de seguirme insistiendo. Porque yo te digo, Padre, yo quiero. Y no solamente quiero, dile, yo estoy dispuesto y estoy dispuesta a seguir aprendiendo de ti, porque te quiero agradar, quiero vivir para tu gloria, Señor bendito. Y que todas estas enseñanzas que tú me das sean evidentes, sí, como lo son, Padre Santo, el tronco y las ramas. Gracias por mostrarme pedagógicamente, Señor, esta metáfora del árbol arrepentido, queriendo seguir conociéndote más y más para tu gloria, Señor. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Toda la gloria sea para Dios. Sigo dándole toda la gloria a Dios porque no es para nosotros. La palabra dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Así es para siempre en Cristo Jesús. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.